Familia querida, muy buenos días. El tema del devocional de esta mañana, reacciones diversas ante Jesús. La lectura está en Mateo 9, 27 al 38. El tema de hoy nos hace preguntarnos, ¿cómo estoy yo reaccionando ante la oferta de la salvación que me da Jesús? Y yo creo que nada refleja mejor la respuesta a esta pregunta que lo que sucedió en Belén. La Biblia dice, cuando Jesús nació en Belén de Galilea, vinieron unos sabios del oriente con presentes y dice que cuando encontraron el niño se postraron y lo adoraron. Ellos vinieron de lejos. Se cree que vinieron desde los lados de Irak hasta Belén. Sin embargo, cuando leemos el relato vemos que en Belén no se halló lugar para ellos en el mesón. María estaba a punto de dar a luz y tocaron en muchas puertas y dice, no se halló lugar para ellos. Nadie los recibió. Y dice también que Herodes mandó a que le digan dónde había nacido el niño porque pensó matarlo cuando oyó que era un rey. Y yo te pregunto, ¿cuál es la reacción que tú tienes? La Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. El devocional de esta mañana nos habla de las reacciones de diversas personas cuando escucharon la palabra de Dios, cuando vieron sus milagros. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionamos tú y yo ante los milagros que hemos recibido de Dios, ante la misericordia que tú y tu familia han visto de la mano de Dios, aún en medio de las dificultades? Así que vamos a ver la lectura, Mateo 9, 27 al 38. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los dos ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús le encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y esta es la primera reacción que vemos, dos ciegos que recibieron la vista. Dice la palabra de Dios que, y aquí esto nos enseña mucho, porque ¿cuál fue la actitud de los ciegos cuando tenían el problema? Dice que ellos siguieron a Jesús, y uno tiene que preguntarse, ¿cómo lo siguieron? Si era ciego, no me pregunte, yo solo sé que ellos, dice la Biblia, que siguieron a Jesús, y que como no veían, iban dando voces en el camino. Usted se imagina, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Es decir, en el camino ellos no se cansaron. Cuando llegaron a la casa, también fueron donde estaba Jesús. Y esta es la primera reacción que vemos, una reacción de fe. Gente que sabían que Dios tenía una respuesta para ellos, un milagro para ellos. Y eso hizo que esta gente busquen a Jesús. Y es lo que Él nos dice en Isaías 55 cuando leemos. Él nos invita y nos dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? El verso 6 de Isaías 55 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué fue lo que hicieron estos ciegos? Ellos dijeron, yo estoy en una condición y no voy a permanecer en esta condición. Yo sé que Jesús tiene respuesta para mi mal. Es lo mismo que hizo el hijo pródigo cuando estaba allí en la posilga apacentando cerdos. Él dijo, me levantaré y me iré a la casa de mi padre. Hay una alabanza muy linda que dice, me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos.
me levantaré y adoraré. Entonces es bueno y Jesús eso fue lo que nos enseñó, dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, la parábola del hijo pródigo en realidad se refiere a ti y a mí. El Señor nos invita hoy, y al igual que el hijo pródigo que dijo, me levantaré, Él venció todo temor. Él venció el que dirán y dijo, yo voy donde mi papá y le voy a decir que no como un hijo, sino como un jornalero que me reciba. Porque mi papá trata a los jornaleros mejor que lo que me tratan a mí aquí con estos cerdos. Y dice la Biblia que cuando él volvió, el padre salió corriendo y lo recibió y le dio un vestido nuevo y le puso un anillo. Jesús contigo hace lo mismo hoy. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia dice también en Isaías capítulo 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esto resume lo que es el ministerio de Jesús. Esto resume lo que Él quiere hacer contigo. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, entraré a Él y Él conmigo. ¿Cuál es tu reacción en esta mañana a la invitación de Jesús? La Biblia dice que Jonás se fue en dirección contraria a su llamado, pero el llamado lo persiguió. Alguien dijo, el músico no escoge al instrumento, el instrumento escoge al músico. Y el propósito persiguió a Jonás y tuvieron que echarlo al mar y un gran pez lo tragó y la ballena fue y lo vomitó en la tierra de su propósito. ¿Será que tú eres uno de esos Jonás que le ha estado huyendo al llamado y al propósito de Dios? Hoy es un buen día para volver como aquellos dos ciegos creyendo y decirle, ten misericordia de mí, dice la Biblia. Que Jesús le hizo una pregunta, ¿tienen fe para recibir este milagro? Y ellos dijeron, sí, Señor. Esa es otra actitud, la fe. Y lo tercero que ellos hicieron es que Jesús le dicen, no le digan a nadie que yo los sané. Pero ellos no pudieron callarse. Ellos habían sido ciegos y recibieron la vista. Y empezaron a decirle a todo el mundo cuán grande cosa Dios había hecho con ellos. Y yo me pregunto, ¿y tú y yo tenemos algo que agradecerles a Dios? Él nos dice, id por todo el mundo y predicad este evangelio. A los ciegos le dijeron, no hablen, pero ellos hablaron. Y a nosotros nos dicen, hablen, predíquenle a alguien, invita a alguien a la iglesia, comparte este devocional con un amigo, con una persona más. ¿Y qué estamos haciendo? Regálale una Biblia a alguien, invítalo a la casa de Dios. El otro ejemplo lo vemos en Mateo 9, verso 32, y dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces, esta lectura nos revela un principio muy importante del ministerio de Jesús. Dice, le trajeron un mudo endemoniado. Fíjese, no todas las enfermedades son causadas por demonios, pero hay enfermedades que han sido causadas por el pecado y la actividad demoníaca. Por ejemplo, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Quiere decir que si tú eres un hijo desobediente, rebelde contra tus padres, ingrato, malo, esta obra genera una respuesta no de Dios, sino de las leyes que Él estableció. Los pecados, la Biblia dice
Como el gorrión en su andar y como la golondrina en su vagar, así la maldición nunca viene sin causa. Dios estableció leyes y principios, y si tú andas en esas leyes y principios, tienes la protección de Dios. Es como la siembra y la cosecha. Si tú siembras el bien, cosechas el bien. Si siembras el mal, cosechas el mal. Y mucha gente dice, ay, Dios lo castigó. No, Dios no lo castigó. Él mismo se castigó porque violó los principios establecidos por Dios. Es como la ley de la gravedad. Si tú te tiras de un 7º piso, pues no fue que Dios te mató, es que tú violaste una ley y esa ley te mató, la ley de la gravedad. La Biblia está llena de principios y tenemos que conocerlo y no rebelarnos contra esos principios de Dios. Y entonces dice que este hombre era mudo y endemoniado. Hay padres que llevan sus hijos, por ejemplo, donde brujo. Hay personas que hacen pacto con las tinieblas. Hay personas que levantan un altar, por ejemplo, a la rebelión, a la mentira, a la inmundicia sexual. Y cuando tú practicas esto tanto y sin arrepentirte, eso se vuelve un altar, porque un altar es la continuidad del hombre en el bien o el mal. Eso es lo que se vuelve un altar. Y cuando nosotros, por ejemplo, practicamos la mentira o no perdonamos, eso se vuelve en nosotros una puerta abierta para que un demonio de mentira o de inmundicia sexual, que no te sacias con tu esposo y quiere tener 100 por ahí ajeno, o aún en las noches te visitan espíritus inmundos. Hay personas que en la noche los demonios la visitan y tienen hasta acto carnal o tienen unas sensaciones raras, impublicables, inconfesables, pero la actividad demoníaca es real. Y en esta gente, de alguna manera, dice la Biblia que estaban endemoniadas además de mudo. Pero dice la Biblia en el verso 33, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Hay cosas tal vez que el Señor te está llamando a hacerlas, pero hay una actividad demoníaca que te causa temor, a alguien que tienes que predicarle, un ministerio, un proyecto que puedes iniciar, pero la Biblia dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Tal vez tienes que abrir tu boca y perdonar a tu pareja, tal vez tienes que abrir tu boca en misericordia, tal vez tienes que regalar algo a alguien. Tal vez tienes que ser la mano de Dios hoy aquí en la tierra, pero el temor nos detiene. Pero dice la Biblia que los demonios fueron echados por Jesús. Y hoy, en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo, toda influencia demoníaca, todo plan de las tinieblas en tu vida, todo altar de las tinieblas lo declaramos inoperante por la sangre del Cordero de Dios. Y tú puedes decir en esta hora, yo renuncio a toda rebeldía, a toda desobediencia, a toda falta de perdón. Y yo recibo la sangre de Cristo en mi vida. Y yo establezco un nuevo pacto con Jesús. Y te hago Señor de mi vida en el nombre de Jesús. La última reacción que vemos acá es lo de los fariseos, que aún viendo el milagro, aún viendo la sanidad, dicen, no, eso fue por el príncipe de los demonios, eso fue por Satanás que le echó ese espíritu inmundo fuera. Esta es la incredulidad. Sucedió en la cruz también. Habían 2 hombres, uno le dijo, acuérdate de mí, pero el otro se burlaba y reclamaba. ¿Cuál es la actitud tuya y mía en esta mañana? Yo te invito a que sencillamente le diga a Jesús, entra a mi corazón y perdona mis pecados. Es que haga al igual que esos ciegos y alguien más le hable de la palabra de Dios. El otro ejemplo que vemos, la otra enseñanza está en el verso 35, cuando nos dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí vemos varias cosas en esta lectura. Lo primero que vemos es que dice que él andando por ciudades y aldeas enseñaba y predicaba
Y dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí de nuevo habla de la parte física, que es la enfermedad, y de las dolencias, que se refiere a la tristeza, a la depresión, al desengaño, a las heridas que muchas veces están ahí tapaditas, como Naamán tenía su lepra tapada debajo de todas las condecoraciones, pero él adentro estaba leproso. Y a veces hay personas que han sido abusadas de niños y todavía esa tristeza, esa amargura está ahí, ese daño que le hicieron. Muchas veces no lo confesamos, pero replicamos ese abuso en otras personas o nos escondemos. Pero hoy es un día de venir delante del Señor y ser libre, porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta lectura de hoy dice, el Señor sana toda enfermedad, el Señor sana toda dolencia. Así que en el nombre del Señor oramos por sanidad física, oramos por sanidad espiritual, oramos para que se caiga toda escama de los ojos en esta hora, para que toda atadura de pie y mano se caiga, que se pudra todo yugo y que tú empieces a ser una persona que cumpla todo tu propósito en Dios. Dice que el Señor le predicaba el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? El evangelio del reino es que una cosa es el evangelio de la salvación, por el cual tú eres salvo, y el otro es el evangelio del reino, por el cual te trae gozo, justicia y paz. Hay personas que no tienen paz aunque dicen ser cristianos, pero esto es lo que hace el evangelio del reino. Cuando tú pones al Señor y tú le dices, tú eres el rey de mi vida, no solamente el que me salvó, pero tú eres el rey de mi vida, y esta casa es tuya y mi familia es tuya, y yo te doy permiso, Señor, para que tú entres a mi corazón y perdones mis pecados. Entonces Él cambia nuestro lamento en danza y nos ciñe todo de alegría, como dice la palabra de Dios. Otra cosa que vemos es que dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ella, porque estaban como ovejas sin pastor. Y dice la palabra de Dios, y dijo, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros poco. Otro que vemos aquí es que Jesús oraba. Él cada decisión la ponía en oración y decía, vamos a orar a nuestro Padre para que envíe predicadores, obreros. Y dice que tuvo compasión. Que el Señor nos ayude a imitar a Jesús y hacer las cosas no para ser visto, no por contienda, no para juzgar a nadie, ni para criticar a nadie, ni para creernos superior a nosotros. Que el Señor nos dé la ternura para vernos a través de los ojos de un niño desamparado, de un hambriento en la calle, de un enfermo que no tiene quien lo visite en el hospital, e ir a ellos, o hacer llegar nuestra compasión a ellos de la manera que lo haría Jesús, sin juzgarlo, sin criticarlo, dispuesto a ponerlo en el lugar de ellos, sencillamente a que vean el amor de Dios y la misericordia del Señor a través de nuestras vidas. Señor Jesús, gracias por tu infinita misericordia. Es por tu sublime gracia que has salido al encuentro de un vil pecador como yo. Estaba completamente perdido en mis pecados, extraviado como una oveja descarriada y sin pastor. Me esforzaré, oh Dios, en ser un buen obrero y agradecido que anuncia el Evangelio celestial por doquier. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que este mes de febrero sea marcado como el mes del evangelismo, el mes en que tú y yo nos decidimos alcanzar a otros para Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde.